todos, bienvenidos una vez más a este programa de temporada, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Feliz de estar compartiendo con cada uno de ustedes este momento que la Iglesia nos regala para nosotros volver nuestra mirada hacia el Creador. Pero antes de iniciar este programa, ¿qué le parece a ustedes si nos ponemos en las manos del Señor, ya que Él es el motor primordial y quien nos dirige a cada uno de nosotros? Así que en este momento te invito a orar. Jesús, una vez más, un año más, me invitas a meditar, a recorrer el camino hacia la Pascua. Soy consciente de que tal vez me encuentres con las mismas dudas e inquietudes que el año pasado. Jesús, perdóname porque muchas veces pretendo orar y siempre encuentro mil excusas y no lo hago. Sin embargo, tú siempre estás aquí a mi lado, sales a mi encuentro cuando estoy decaído y por eso quiero recuperar las ganas de estar junto a ti. Jesús, cuando caminas cansado y agotado hacia el Gólgota, me haces ver que la vida es maravillosa, porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar felicidad a los demás, a los despreciados, a los que nadie quiere, a los enfermos, a los presos injustamente, a los que son abandonados, a los minusválidos, nos damos cuenta que a tu lado la vida tiene otro sentido. Por eso, Jesús, ayúdame, para que tu palabra no sobre en mi corazón, para que pueda conocerte mejor, para que si hago ayuno y penitencia lo hago sin hacer ruido, para que mi caridad florezca con sencillez, que mi oración brote como un rayo de sol entre las nubes, y sobre todo, Jesús, que nunca deje de buscarte. Ayúdame, Jesús, a que este tiempo de Cuaresma sea un oasis de meditación y de paz, de pensar en las veces que me he olvidado de ti, mientras tú sufrías y morías por cada uno de nosotros, nada más y nada menos que por amor. Sé, Jesús, que quieres que te mire a los ojos y así pueda descubrir que merece la alegría seguirte. Gracias, Jesús, por ese amor incomparable hacia nosotros. Ayúdanos a amar así, con tu corazón, Jesús. Amén. Frases cuaresmales. La razón de todo esto es el amor divino. Un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. Papa Francisco. Mis queridos hermanos, y nosotros continuamos con este programa especial de temporada, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Y hoy con un tema súper interesante para tratar con cada uno de ustedes que siempre están en sintonía y dándole seguimiento a este programa. Hoy hablaremos acerca del ayuno. Y para eso tengo un padre muy querido por todos nosotros, el Padre Porfirio Espinal, quien va a compartir con todos nosotros esos grandes conocimientos que el Señor ha puesto en él. Bienvenido, Padre, a nuestro programa. Mi querida Sora Daleni, mucho gusto. Qué bueno que podemos compartir este momento en este tiempo especial que el Señor nos regala en la iglesia, el tiempo de la Cuaresma. Así es, Padre. En este programa hemos tratado ya varios temas. Hemos hablado acerca de la Cuaresma en general, la Cuaresma en el ayuno, y hoy vamos a hablar específicamente la Cuaresma y la manera de nosotros ayunar y todo lo que nuestra Madre Iglesia, Padre, nos regala. Pero, Padre, nuestra iglesia, de verdad que es nosotros ver tanta riqueza que tenemos
no hay manera de nosotros apartarnos de la iglesia, sino cada día más amarle y conocerle, sobre todo en este tiempo que la iglesia nos regala, como es el tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio para nosotros cambiar nuestra vida y volver nuestra mirada hacia el Señor. Es correcto, la apreciación de la iglesia, el amor a la iglesia. Mira cómo se le llama también, la Santa Madre Iglesia. Sí. Una madre quiere lo mejor para sus hijos y la iglesia como madre pues nos va ofreciendo tiempos especiales para nuestra salvación, para que nosotros ahondemos en nuestra conversión. Así que es un regalo especial este tiempo de la Cuaresma y sobre todo fijarnos en lo que se nos pide o se nos sugiere para este tiempo, el ayuno, la oración y la limosna. Y ahora pues fijarnos un poco en el ayuno, que ciertamente el ayuno es una práctica que es anterior a la Iglesia Católica. El ayuno viene de tiempos remotos y de distintas sociedades y culturas y hasta con distintos propósitos se viene practicando el ayuno. Hasta los filósofos de la época antigua en Grecia, muchos años antes de Cristo, en los tiempos de Aristóteles, Platón, todos ellos también conocían la práctica del ayuno. De manera que esto es viejo y no es solo de los católicos. El ayuno lo practican también las religiones judías, nosotros venimos de los judíos, lo practican los budistas, los hinduistas, los madeístas, los islámicos con el Ramadán. Es decir, casi todas las religiones tienen como remedios el ayuno, la oración y la limosna, porque van a actuar en desequilibrios que el ser humano cae. Y entonces son remedios, el ayuno, la limosna y la oración, para los males del ser humano. Hoy nos fijamos en el ayuno y podríamos definir, ¿y qué es lo que es el ayuno, verdad? El ayuno es una práctica que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos ayuda a adquirir dominio sobre nosotros mismos y la libertad de corazón. El ayuno nos lleva a unirnos más a Dios y a descentrarnos de nosotros mismos. Es como no pensar tanto en mí, buscarlo todo para mí, sino religarme más con Dios y de ahí pasar a la religación con el prójimo, a involucrarme con el otro. Por eso el ayuno va a fortalecernos en la virtud cardinal de la templanza. La templanza que nos recomienda la moderación en la atracción de los placeres y las cosas que nos gustan. Tener moderación con ello. Es una virtud hermosa la templanza. Por eso el ayuno está relacionado con esa virtud cardinal de la templanza, porque tiene que ver con nuestra renuncia voluntaria a lo que nos puede ser apetitoso y que nos guste. Entonces el ayuno tiene como finalidad descentrarnos de nosotros mismos para ser mejores en el trato con los demás y en nuestra relación con Dios. Unirnos más a Dios, ser mejores personas, ser espiritualmente más profundos, no quedarnos en la superficialidad, que lleva al compromiso. El involucrarse con Dios es para comprometernos con la sociedad y con el mundo. Así es, Padre. Es interesante, Padre, hablar y señalar que el ayuno, como usted muy bien decía, no viene de, por ejemplo, ahora, y no es que la Iglesia Católica se lo ha inventado. O sea, hablamos del ayuno en sus tradiciones y desde siempre nosotros hemos escuchado la palabra ayuno, Padre. Sí. Y en muchas ocasiones también se va como perdiendo, siento yo, el sentido y la manera de nosotros ayunar. Y muchas veces perdemos como el horizonte y la forma de nosotros practicar el ayuno, porque pensamos que ayunar, que más adelante vamos a tocar ese punto, es dejar de comer solamente. Y hay muchísimas maneras que el mismo Papa Francisco nos dice a nosotros cómo nosotros podemos ayunar, que no es tan solo dejar de comer, sino hay muchísimas formas que se puede ayunar. Ya los padres de la Iglesia, muy bien por el Papa Francisco, pero mucho antes que el Papa Francisco, ya el libro de Isaías, en el capítulo 58, dice cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Sí. Muy lejos. Y los padres de la Iglesia también. Y los papas lo han venido reiterando. El Papa Francisco, nuestro Papa también. Hay muchas maneras de nosotros ayunar, porque el propósito del ayuno es ese,
que nos ayude a adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad de corazón. Entonces hay muchas cosas que nos ayudan a adquirir el dominio sobre nuestros instintos que no tienen que ver únicamente con dejar de comer. Son muchas las cosas que nos ayudan en esa dirección. Sí, porque San Crisóstomo, Padre Porfirio, una ocasión él cita que hay que dejar de ayunar de la lengua. Y a mí me llamó tanto, Padre, la atención cuando San Crisóstomo toca ese punto, dejar, y él va como poniendo varios puntos, dejar de ayunar de la lengua, dejar de ayunar de esto. Y, por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención. Padre, pero en la Santa Madre Iglesia Católica nosotros tenemos día específico para ayunar. ¿Cuáles serían esos días? Sí, mira, el derecho canónico nos habla claramente, y mira, te voy a señalar esto porque hay muchas confusiones. Dice el derecho canónico que la Iglesia tiene días de penitencia, días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia en tenor a los cánones que siguen. Y los cánones que siguen explican muy bien. Oye cómo dicen. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Oiga bien. Todos los viernes del año son días penitenciales. Yo no estoy diciendo que todos los viernes hay que ayunar. No, señor, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos los viernes son días penitenciales. Y ahí volvemos a lo que tú bien señalabas ahorita. Una penitencia puede ser yo ir caminando a pie a tal lugar, e ir meditando, o ir haciendo un viacrucis, que no solamente se hace el viacrucis en Cuaresma. ¿Escuchó? Que la gente cree que nada más en Cuaresma que se hace el viacrucis. No. Y si lo ven en otro tiempo, vamos a decir, de nuestra iglesia, tiempo ordinario en otro tiempo, hasta se sorprenden, Padre. Sí, se acentúa en la Cuaresma, obviamente, claro que sí. Pero se puede hacer en otro momento. Por eso las imágenes del Via Crucis están casi en todas las iglesias y la capilla, porque cualquier momento la gente puede hacer su Via Crucis ahí. Si no se pusieran nada más esa imagen ahí en la Cuaresma, es todo el año. Es cierto. Sí, la iglesia nos educa hasta con los signos y las señales. Bien, entonces ya sabemos que todos los viernes del año son días penitenciales, que podemos hacer cualquier tipo de penitencia, no solo ayuno. Se puede hacer ayuno también, pero no es que está mandado que todos los viernes. Está claro eso, que son días penitenciales. Y el tiempo de Cuaresma entero, cualquier día de Cuaresma usted puede hacer una penitencia, porque el tiempo de la Cuaresma entero es un tiempo penitencial. Ahora bien, dentro de la Cuaresma hay unos días especiales. Por ejemplo, dice el derecho, todos los viernes, ya lo decíamos, a no ser que coincida con una solemnidad, deben guardarse la abstinencia de carne. Eso nos manda el derecho, nos recomienda la iglesia. Todos los viernes no comer carne. Pero eso no se lleva obligado, que así, que todos los viernes. Se lleva con cierta flexibilidad. Pero es una recomendación de los viernes. Que si no hay una solemnidad, se guarde esa abstinencia de la carne. Ya luego entraremos a ver si es la carne o el pescado, que es lo que hay hoy día. Pero es algo que a ti te complace, te apetece y tú te abstienes. Entonces, eso lo regula cada conferencia episcopal, porque lo diga el derecho canónico, pero deja esa apertura también. No es una cosa rígida así, sino que cada conferencia lo adecúa a su realidad. Y dice también, la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años la ley de la abstinencia, no el ayuno. Uno se puede dejar de comer tal cosa. Después de los 14 años en adelante yo puedo participar de lo que es la abstinencia en la iglesia. Y de la mayoría de edad hasta los 59 años, entonces el ayuno. El ayuno, dice, hasta que hayan cumplido mayoría de edad. Cuiden, sin embargo, los pastores, dice, y los padres, de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia, lo que ya decíamos. Entonces, esos días especiales, los más fuertes son el miércoles de ceniza,
y el Viernes Santo. Esos 2 días está mandado Sí. el ayuno y la abstinencia, las 2 cosas en la iglesia. Pero sería bueno que viéramos por qué la carne. Eso sería una pregunta que se hace la gente. Sí, ¿Por qué sí. la carne? Mira, eso hay que adecuarlo un poco porque los tiempos han cambiado. Y Mucho. ahorita vamos a ver lo que nos dicen los padres de la iglesia, con dejar de comer una cosa para comer otra que me es más apetitosa. La carne en aquellos tiempos pues era lo más apreciado. El pescado lo tenían la gente que nada más tenían que tirar el anzuelo en cualquier río, en cualquier lago. Cuando uno va por Tierra Santa se da cuenta dónde vivía Pedro en Cafarnaúm, que eran pescadores, y el lago de Tiberiade ahí mismo. Sí, sí. Quiero pescado, Y es la me tiro ahí. pregunta, padre, que se hacen muchas personas, pero antes era pescado lo que existía. Jesús no multiplicó pollo o cerdo, Entonces, fue pescado. había mucho pescado. Entonces, un buen filete de ternero, de res y de cosas era más apetitoso que el pescado. Pescado lo tenían siempre. Sí, ahí. ahí, tira el anzuelo y vete mira, Pedro vivía al lado ahí de Cafarnaúm. Y en la zona, la cultura mediterránea, Sí. que ha influido mucho en nuestra iglesia occidental, de donde venimos, pues el pescado es algo cotidiano. Pero un buen filete era algo más apetitoso, entonces se renuncia a lo que te es más apetitoso. Tú te sacrificas y tú haces el sacrificio. Pero hoy día, la carne de pollo pulula por todas partes, aunque hay personas que pasan necesidades, pero Sí. el pescado, por ejemplo, nosotros que somos una isla, que deberíamos comer más pescado, el pescado lo comemos menos Sí. que la carne. La carne es más fácil. Entonces, no es tanto tú abstenerte de la carne. Quizás del mismo pescado, un bacalao, ¿cuánto le cuesta a la gente? El bacalao es carísimo. Sí, sí. Y un salmón que lo importen de Chile o de otro país por allá, ese salmón es carísimo. Entonces, dejo de comer carne para comer salmón. Pues yo no estoy haciendo ninguna penitencia. Ya lo veremos ahorita Sí, cuando sí. nos lo digan los padres de la iglesia. Pero eso es bueno aclararlo de entrada. Sí. Sí, y que no esté el sacrificio, la parte penitencial. Si usted deja de, vamos a decir, de un pollo y para comer algo más costoso, ahí no está el sacrificio, No hay sacrificio. que a Dios le agrada. Y luego lo que implica con el dejar de comer y de invertir en eso para ahorrarlo y ser solidario con el Sí, otro. sí. Sí, sí. Que por ahí vamos, padre. ¿Podemos nosotros decir que el ayuno y la caridad van de la mano? Precisamente, precisamente. El ayuno tiene que ver, como decíamos ahorita, con yo salir de mi ego, descentrarme un poco y pensar en el otro. Porque la religión es religarme con Dios, pero también religarme con el otro, religarme conmigo mismo y religarme con la naturaleza. Entonces, en mis relaciones interpersonales y en todos esos ámbitos, yo tengo que procurar que sean buenas. Entonces, yo tengo que pensar siempre en el bien de los demás. Por eso el ayuno está íntimamente ligado a la caridad, ciertamente. Así es. Pero el ayuno, padre, también tiene sus frutos. ¿Podemos nosotros señalar esos frutos que tiene el ayuno? Claro, cuando decimos que el ayuno nos ayuda a manejar y a controlar nuestros propios instintos y nuestras apetencias, entonces nos va a hacer una persona con un autodominio, una persona que es más tolerante, porque si tolera un poco el hambre, puede tolerar Sí. otras adversidades. Puede ser que sea una persona que haga ayuno para bajar la ira y la soberbia y los piques que le dan en la rabieta, y a través de un ayuno y oración dedicado para eso, va sofrenando, como dice la gente, esas actitudes negativas. Entonces, en nuestro modo de comportarnos, nuestras actitudes son muy beneficiadas cuando nosotros ofrecemos ayuno para ello, porque el ayuno en ese sentido nos va santificando, nos va haciendo mejores personas, más manso, más humilde, más tolerante, más comprensivo, más solidario. Son múltiples los frutos que podemos obtener con el ayuno, ciertamente. Así es. Padre, sería interesante que nosotros toquemos ahora, si es lo mismo la abstinencia y el ayuno, que muchas veces se Sí. confunde, lo hemos tocado un poquitito. Sí, bueno, en la iglesia se diferencia un poco la abstinencia del ayuno. Por ejemplo, abstenerse de comer carne los viernes, pero tú te puedes comer otra comida y no ayunar, pero te abstienes de la carne. Ya decimos entonces si será del bacalao o del salmón que me voy a abstener, de algo que sea apetitoso y atractivo, abstenerme. Se recomienda, por ejemplo, que los viernes también la gente practique la abstinencia. Ya lo dice el derecho canónico.
Los viernes son días también para la abstinencia y son recomendaciones. Pero se respeta mucho la vida de la persona, porque eso tiene que ver contigo y con Dios, más que con una imposición. Sí, sí. Pero la iglesia no lo impone, sino que lo recomienda porque nos hace bien. Entonces el ayuno, varía mucho el ayuno, porque ya lo decía Isaías, el ayuno que yo quiero es que se abran las puertas de las cárceles, que se rompan los pestillos y cerrojos, que se le dé pan al hambriento, que no se peleen, que seamos, todas esas cosas. Que hay un ayuno con puños y garatas, dice, no, eso no. Es decir, el ayuno es también todo aquello que nos hace bien y no tiene que ver con la comida, según el profeta Isaías, fue una fundamentación bíblica. Pero el ayuno, visto desde el punto de vista de lo que es la comida, para nosotros los católicos es tener una comida al día. Eso es lo que nosotros llamamos ayuno. Yo estoy de ayuno, yo hoy nada más voy a tener una comida. Y también la iglesia dice que se pueden tener 2 pequeñas porciones de comida ligera también, pero que no superen la suma de las 2 a una comida fuerte. Es decir, a algo pequeño. Sí. Entonces, hay gente hay personas que practican el ayuno con pan y agua. Sí. Si le va bien, aplauso. Sí. Pero hay otra gente que no lo aguanta. No, padre, algunas personas que se van de lado, como decimos nosotros, término dominicanizado, se van de lado. Sí, el derecho canónico también dice que no vaya la gente en su lugar de trabajo o en el ambiente de estudio, de que porque estoy de ayuno a cometer una imprudencia. No. Entonces, por eso. Y que otros también, de manera que estemos ayunando, como dice también la palabra de Dios, note que usted está ayunando. Si ya su cuerpo no está adaptado, vamos a decir, al ayuno de pan y agua, le dé un mareo, ay, escúchame, que es que estoy ayunando. Ya lo está ahí como que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu ya ahí derecha, como que es o mejor, que lo haga en secreto. Claro, es mejor saber también nosotros qué ayuno podemos hacer. Sí, el ayuno debe de ser buena esa indicación de que debe ser en secreto. Sí. Ay, yo estoy ayunando hoy, señor. No me brinden nada, padre, no me brinden nada. Me lo brindan mañana, por favor. Que hoy estoy ayunando. No, eso es en secreto. Claro. En secreto. Como lo dice, que sepa su Padre Dios y usted, porque usted está haciendo algo porque el ayuno nos va a enriquecer espiritualmente. Claro. Ya la manera que usted lo dice, por ejemplo, ya ahí no tiene el sentido cristiano. Sí. Padre, pero hay algunos fundamentos bíblicos que nos hablan acerca del ayuno. Y es importante también nosotros tocarlo aquí, porque muchas veces veamos personas que dicen, eso no está en la Biblia. Y yo me cuestiono mucho cuando la gente dice, no, eso no está en la Biblia. Usted no me está diciendo nada a mí, porque eso no está en la Biblia. ¿En qué lugar de la Biblia está? Bueno, eso es otro tema, que es lo que la sola escritura, que hay algunas denominaciones cristianas que se basan solamente en la escritura, solo lo que dice la Biblia, pero hay otras cosas que están también en todo lo que es la tradición. La Biblia fue escrita posteriormente a lo que ya Dios había revelado, muchas cosas que Dios había revelado. Entonces, pero bien, ese no es el tema. El tema es, ¿dónde está la fundamentación bíblica del ayuno? Pues en muchos textos bíblicos, muchos. El libro del Levítico, en el capítulo 16, versículo 29, dice que el día 10 del mes séptimo de cada año será día de ayuno en aquellos tiempos. Y el ayuno era para purificarse y para expiar los pecados. Era un ayuno con un propósito de limpiarse como espiritualmente. Pero el libro del profeta Joel nos pide, que el miércoles de ceniza hacemos esa lectura, donde él dice que hagan sacrificio, conviértanse al Señor con ayunos, con oración, con la penitencia. Entonces es un mandato también. Pero aparecen muchos textos. En el libro del Éxodo aparece que Moisés duró 40 días de ayuno. Lo practicó Moisés, la columna de lo que es la ley en la Biblia es Moisés. Y él lo practicó también, el ayuno. Pero muchos padres de la iglesia nos recogen, por ejemplo, las enseñanzas del mismo Jesús. En el Evangelio, Jesús practicó el ayuno. Cuando dicen los evangelios sinópticos que Jesús se fue al desierto y allí duró 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Un ayuno fuerte, ¿verdad? Jesús lo practicó, pero también Jesús lo mandó. Es un fundamento bíblico. Jesús le dijo, llegará el día en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Es un imperativo del Señor que también tenemos que sacar algún momento para ayunar.
Pero los apóstoles también, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 3, y en el capítulo 14 también, los apóstoles vinculaban mucho el ayuno y la oración. Por ejemplo, cuando iban a imponerle las manos para ordenar presbítero y enviarlo, hacían ayuno y oración para un momento tan especial como era ese de imponerles la mano a alguien que de ahí en adelante iba a ser un presbítero. Se hacía ayuno y oración. Por eso también cuando nosotros los sacerdotes, cuando vamos a ser ordenados, nos retiramos un tiempo de oración o de ayuno o de penitencia para centrarnos más en el gran misterio de Dios y procurar entonces uno estar más disponible para lo que Dios nos pide. De manera que toda la iglesia se fundamenta en estas tradiciones, pero sobre todo en la palabra de Dios, que nos habla de que el ayuno es bueno para nuestra vida, ciertamente. También los padres de la iglesia. Por ejemplo, aquí tengo una nota que sería bueno oírla sobre la opinión de ellos en el ayuno. Vamos a leer del pastor de Hermas. El pastor de Hermas era uno de los padres de la iglesia del siglo II de la era cristiana, es decir, del año 100 y pico. Ya esto va a tener pronto 2000 años. 2000 años sí, porque 2000 años tiene ya la era cristiana, pero este pastor de Hermas, ya esto es viejo. ¿Y qué dice el pastor de Hermas? He aquí cómo practicarás ese ayuno. El día de tu ayuno no tomará más que pan y agua. De ahí viene la tradición de algunos que ese es el ayuno. Pero tú verás que aparecen otros tipos. Este es el pastor de Hermas. Después calcularás el gasto que habrías hecho ese día para tu alimento y se lo darás a una viuda, a un huérfano o a un necesitado. Así tú te privarás con el fin de que otro se sirva para saciar su hambre y ore por ti al Señor. Si ayunas de esta forma, bueno, pues será un ayuno que le agrada a Dios. Fíjate, ayuno y caridad, lo que tú me preguntabas ahorita, ¿cómo van de la mano? Por ejemplo, San León Magno, que fue papa del siglo V, dice: les imponemos este ayuno recordándole la necesidad no solo de la abstinencia, sino también de las obras de misericordia, de tal forma que lo que se quiten de su sustento diario, en virtud de una santa economía, lo transformen en alimento para los pobres. Eso lo dijo San León Magno en el siglo V de la era cristiana. Oye, qué bonito este otro, de San Agustín de Hipona. Dice, del siglo V, obispo y doctor de la iglesia: reciba Cristo hambriento lo que ayunando toma de menos el cristiano, y la penitencia voluntaria sirva de sostén a quienes nada tienen. La frugalidad voluntaria del rico se invierte en lo necesario del pobre. Ayuno y caridad. Los padres de la iglesia. Sí. Hasta ahora todos van coincidiendo en eso. Mira lo que dice también San Agustín. Meditando en aquellas palabras del profeta Isaías, en el capítulo 58, donde él habla del ayuno, dice: parte tu pan con el hambriento. Descubro que no basta ayunar. Oiga bien, dice San Agustín. El ayuno es una mortificación para mí, pero no una refacción para otros. Mis mortificaciones serán provechosas si procuro transformarla en bienestar para otros. Debo ayunar de modo que haga partícipe a otro de mi comida. Así mis súplicas serán oídas en tu presencia, dijo San Agustín. Y mira qué bonito. Nadie bajo pretexto de guardar abstinencia tome motivo para cambiar más bien que reprimir los placeres. Y así, dejando la carne, se vaya tras bocados más exquisitos. No voy a comer carne, pero tengo el salmón importado hoy. Mire, eso no es más que un acto pagano. Si usted lo está haciendo de que por abstinencia. Porque eso no tiene nada que ver con el sentido de la penitencia que eso conlleva. Eso es lo que me da más placer. Entonces ahí no hay penitencia. Por eso hay que tener en cuenta eso, de que sea algo práctico. Una vez fui yo a la casa de unas personas que tenían mucho dinero y suficiente para comer bien y bien. Y cuando yo llego, pues se hace la hora de la comida y tal. La señora no hallaba cómo invitarme a comer, porque ese día ellos iban a comer arroz, habichuela y espagueti pelao. Nada más eso.
entonces no hayan cómo decirme, porque si me dicen es que nosotros hoy estamos en ayuno y usted sabe, en abstinencia en ese caso, porque no era un ayuno, Sí, sí. en abstinencia y usted sabe, no quieren decirlo porque entonces se pierde el sentido. Pero yo como sacerdote y pastor me doy cuenta de lo que está pasando y digo, yo entiendo muy bien, hoy es viernes de Cuaresma. Qué bueno que vamos a comernos esto. Y entonces ellos me dijeron ahí, lo que pasa, sí, aquí entre nos, padre, que nosotros eso lo vamos echando en una alcancía. Y a los hijos también, todo lo que ellos se vayan a comer de golosina y de cosas, que lo echen en la alcancía, en este tiempo de Cuaresma. Y entonces después buscamos una persona necesitada y le llevamos alguna compra o algunos regalos con lo que dejamos de comernos en esa cosa en esa penitencia que se nos regala, esa oportunidad del viernes de Cuaresma. Entonces, ¿te ve qué sentido tiene? Que no es yo dejar, como dice San Agustín, de comerme algo, la carne, pero para ir detrás de algo más apetitoso. Sí. Así no tiene sentido. Entonces, quizás usted se coma una carne que no le sea tan cara, pero sí se renuncia a algo que es más caro y más apetitoso que ello. Santa Teresa, una santa, si había que darle carne en la Cuaresma un viernes a un enfermo, se lo daba. Claro. Porque ese día apareció y hay que dársela. Entonces, no, porque ya me condené, es un pecado. No. Por eso el ayuno tiene que ver mucho también con la persona, la situación en que se encuentra. No todo el mundo se puede medir igual. Claro. Y esto es lo que hay. Eso varía y depende de muchas realidades. Ciertamente. Pero voy a terminar, Sor, la parte de los padres de la iglesia con San Isidoro de Sevilla. Mira qué cosa más linda dice. Que era obispo del siglo VII. Es el último de los padres de la iglesia, San Isidoro de Sevilla, y doctor de la iglesia. Y dice, los ayunos acompañados de obras buenas son aceptables a Dios. Otra vez tu pregunta de ayuno y caridad. Todos los padres de la iglesia hasta ahora coinciden en eso. Dice, son aceptables a Dios con obras de caridad, ¿verdad? Y dice, más, quienes se privan de alimentos y obran mal, imitan a los demonios, que no comen y siempre son malvados. ¿Usted se fija? Porque no es solamente dejar de comer y ayunar, tengo que obrar bien. Claro. Tengo que obrar bien, porque ahí lo dice San Isidoro. Porque entonces el que hace eso se parece a los demonios, que ellos no comen y siempre actúan mal. Así que tenga cuidado con estos ayunos. Sí. Es una belleza lo que la iglesia nos regala en este tiempo para que nosotros seamos mejores cristianos. Ese es el propósito. Así es, Padre. ¿Y qué tanto también nos ayuda a nosotros saber ya con todos estos datos que usted nos ha dado y que las personas puedan también en internet, vamos a usar las redes sociales para nuestro crecimiento espiritual, y usted busque estos padres de la iglesia hablándonos acerca del ayuno y que también nos va a hacer y vamos siempre a estar amando nuestra iglesia, porque cuando usted conoce el derecho canónico, el catecismo, todos los documentos que nuestra iglesia nos ha regalado como un don gratuito de Dios para nosotros, usted puede cada día más amar la iglesia católica, cada día más enamorarse de ella. Cuando usted se entra en uno de estos padres de la iglesia, como decía el padre San Agustín, usted se queda ahí, no leyendo solamente un párrafo o dos, sino se queda andando. León Magno, qué hombre con tanta sabiduría, usted se queda ahí leyendo todo el documento completo. Sí, y es bueno recordar, Sor, que el ayuno es el cuarto mandamiento de la iglesia católica, porque tenemos los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero también la iglesia tiene los mandamientos de la iglesia, y el cuarto mandamiento de la iglesia es el que tiene que ver con el ayuno y la abstinencia. O sea que la iglesia nos lo pide, nos lo recomienda como católico, practicar ese ayuno que también nos enriquece con la visión que tienen los padres de la iglesia. Bueno, Padre, llegando ya a la parte final de esta parte de la entrevista en nuestro programa Cuaresma, Camino hacia la Pascua, un mensaje para todos esos hermanos televidentes que yo sé que están ahí, un mensaje que usted le dé de motivación a practicar su ayuno, pero sobre todo el ayuno que le agrada a Dios. Bueno, sí. Agarren su alcancía, señores. Porque el ayuno tiene que ser, como es que se dice, es una práctica, no es una teoría. Agarren su alcancía y en esta Cuaresma, entonces, practique el ayuno y la abstinencia y deposite en esa alcancía ese dinerito, y vayan guardándolo para que hagan las obras de caridad.
Entonces, y ofrezca el ayuno por tantas necesidades que se puede ofrecer un ayuno, por la paz en el mundo, por la justicia en el mundo, por la convivencia en los hogares, por la familia, por las vocaciones o por mi propia conversión, que ahí es donde queremos llegar. Cosas que yo tengo que mejorar y yo le presento cara renunciando a lo que me apetece, porque hay muchas cosas que las que me hacen ser mala persona es porque yo me dejo coger los huesos de eso. Entonces el ayuno nos ayuda a fortalecer la voluntad, nos ayuda a tener templanza y a saber renunciar a muchas cosas que nos llevan al camino de la perdición, para buscar entonces el camino de la santidad, el camino de la salvación. Amén, que así sea, Padre. Bueno, gracias, Padre Porfirio, por compartir con nosotros este tema tan interesante como lo es el ayuno. Padre, la bendición para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus hogares, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Adiós, soteros, santo es Dios. Adiós, Ishiros, santo y fuerte. Adiós, Satanás, se le hizo y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en la tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Adiós, soteros, santo es Dios. Adiós, Ishiros, santo y fuerte. Adiós, Satanás, se le hizo y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.
planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Adiós, oteros, santo es Dios. Adiós, Ishiros, santo y fuerte. Adiós, Satanatos el erizo. Y más, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Y Yuli, como siempre, mis queridos hermanos, nos tiene a cada uno de nosotros unos tips súper interesantes que nos ayudan muchísimo. Así que vamos a pasar con Yuli a ver qué nos tiene para el día de hoy. Paso contigo, Yuli. Gracias, mi querida Sora Delenny. Yo feliz de poder nutrir a esos fieles televidentes con estos tips del mensaje que el Papa Francisco, nuestro pastor, dirige a todos los feligreses y a toda la iglesia en general para esta Cuaresma 2018. Dice el Papa, el verdadero ayuno está en ayudar a los demás. Y en su mensaje nos explica que el ayuno nos desarma y nos debilita nuestra violencia, pero sobre todo nos ayuda a crecer como verdaderos cristianos. El ayuno nos permite experimentar qué sienten aquellos necesitados, sedientos de hambre, aquellos que desconocen lo que es comer a gusto. Cuando ayunamos, encajamos y comprendemos en el zapato de aquel hambriento que tú y yo le pasamos por delante todos los días y ni siquiera le miramos. El ayuno nos hace comprender, nos hace compartir con aquel necesitado. Así es que, si en el ayer no pudiste brindarle tu mano amiga a aquel amigo hambriento, sediento, hoy es el momento. No dejemos esto en una simple teoría. Llevémoslos a la práctica. Comparte tu comida con aquel amigo necesitado, con tu vecino, con tus familiares, pero también si no son familiares, también puedes compartir tus alimentos con ellos. El ayuno también nos ayuda a reconciliarnos con el Señor, a interiorizar, a ver cómo anda nuestra flojera espiritual, cómo anda nuestra relación con Dios. Para ello, el ayuno nos fortalece espiritualmente, pero cuando lo hacemos con un corazón entregado al Señor. Así es que, querido hermano televidente, tú que estás en sintonía con este programa en este momento, ayuna con el corazón para que el Señor tenga misericordia de ti, pues el Señor es todo misericordioso y va a tener la bondad de saciar esa necesidad que hay en tu ser. Bendiciones, queridos hermanos. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Papa Francisco.
aquí estoy, mi querida gente bella, queriendo aprender a tocar guitarra. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que solamente la toco porque, no sé, Mikey, tienes una tarea. Y es enseñarme esos tonos para poder deleitar al Señor en la capilla también como tú lo haces o como tú nos enseñas en ese hermoso segmento musicándote, como tú nos enseñas a cada uno de nosotros qué canciones y qué cosas nosotros podemos hacer para este tiempo de Cuaresma. Así que, Mikey, paso contigo desde la Capilla Rosa Mística a ver qué nos tiene para hoy. Pero yo, Mikey, sigo aquí tarareando, tocando como sea esta guitarra. A ver si algún día por lo menos me puede salir un tono, nadie sabe. El Señor hace obras grandísimas, puede hacer una. Así que paso contigo, Mikey. Mi querida Daleni, la verdad es que tú tienes un don maravilloso de hablar, de comunicarte con las personas, pero eso de la guitarra vamos a dejarlo un poquito para después. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este segmento Musicándote, en este programa especial, Cuaresma, Camino hacia la Paz. Y en este segmento voy a contestar una pregunta. Me preguntan, ¿qué instrumentos tocar en este tiempo de Cuaresma? Bueno, vamos a dejar un poquito la tambora, la güira, la batería, y vamos a usar instrumentos solo para acompañar la voz. Puede ser un órgano, puede ser la guitarra, pero suave, nunca más arriba de la voz. Ya este tiempo de Cuaresma tenemos que envolvernos, como siempre le decía, en la liturgia, que nos lleva a un reflexionar con Cristo. Tenemos que respetar la liturgia, saber que los instrumentos son para acompañar la voz. Y más en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de ayuno y tiempo de penitencia. No te muevas, que aún queda muchísimo más de este programa, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Este fue tu segmento Musicándote. Dios te bendiga. El ayuno en Cuaresma no solo trata de privarnos de algún alimento, sino, según la tradición, es introducir en la existencia del hombre un equilibrio necesario, un desprendimiento, mortificaciones, renuncias y todo aquello que nos sirva para poder transformar nuestro cuerpo y nuestra alma. Es por eso que en esta Cuaresma te invitamos a reflexionar sobre algunas cosas que también puedes ayunar. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejas y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llena de alegría tu corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna por falta de perdón y llena de actitud de reconciliación tu alma y tu ser. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escucha a los demás. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, confianza, alegría y vida. Gracias infinitamente a mi Señor que nos permite hacer esta producción de ese programa especial Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Quiero agradecer al Padre Porfirio Espinal, quien compartió con nosotros este tema tan interesante como lo es el ayuno, sobre todo esos temas que él señalaba acerca de los padres de la iglesia. Les suelto a cada uno de ustedes hacer el ayuno que le agrade a Dios, sobre todo acordar estos que nos señalaba el Padre Porfirio. El ayuno y la caridad siempre van de la mano. Hacer lo que a Dios le agrada. Hay muchas maneras, muchas formas de nosotros ayunar. Muchas veces quizás dejamos de comernos algo que va a nutrir nuestro cuerpo, pero hacemos
otra cosa, que tu mano izquierda nunca sepa lo que hace tu mano derecha, siempre tratando a los demás con amor, y que este tiempo propicio que nuestra iglesia nos regala a nosotros nos lleve también a vivir una verdadera Pascua con Jesús resucitado. Pero si te preparas desde ahora a vivir estos 40 días en oración, en sacrificio, y como el Señor nos envía a cada uno de nosotros a hacer lo que a Él le agrada. Nos veremos con Dios mediante en una entrega más de su programa Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Bendiciones.